Ok, muchas gracias, Caro. Con mucho gusto hablamos de este tema que en realidad es enredado, pero no es tan complejo, ni representa para uno, que es el que no está familiarizado con la parte técnica y solo emite la factura y lleva el control. Puede ser enredado, pero la verdad es que la mayoría de sistemas como SQL lo han implementado muy bien y como vamos a ver ahora, es cuestión de nada más estar al día, entenderlo, un par de pruebitas y vamos para adelante, sobre todo por el buen trabajo de implementación que se hace y que particularmente tienen ustedes de parte de SQL. Entonces, que empecemos por lo básico. Al final, este tema lo podemos abarcar bastante rápido para después enfocarnos en el tema de las preguntas y salir de ahí. ¿Qué es CABIS? El CABIS es un catálogo de bienes y servicios que lo desarrolló el Banco Central. ¿Por qué lo desarrolla el Banco Central? Porque el Banco Central tenía las herramientas, tanto informáticas como la información, la data, y además tenía las competencias y un interés. El tema del CABIS permite, o para qué nace el CABIS, que es una pregunta que vi que hacían muchos y estaba ahí repetida y lo veo mucho en redes sociales, pero ¿para qué el CABIS o qué es el CABIS? ¿Cuál es el fin? Al final de cuentas es un listado de códigos que debe ser obligatorio utilizar en los comprobantes electrónicos que emita el contribuyente y lo que busca es estandarizar el detalle de los bienes y servicios que son transados en Costa Rica. Entonces, aquí hay que verlo de dos perspectivas. ¿Por qué le interesa al Banco Central? Porque el Banco Central necesita manejar indicadores de la economía y además le permite para hacer política pública. ¿Por qué? Porque quiere saber qué es lo que más se transa en Costa Rica, tanto en bienes como servicios, qué y cómo consume determinada industria y a quién lo hace, quiénes son los participantes más importantes del mercado y acercarse y conocerlos. Y desde la perspectiva tributaria es un mero control tributario. ¿Por qué? Porque lo hemos venido viendo en el tema aquí de la gravísima o tal vez ni siquiera puedo, cuidados intensivos que está Costa Rica hoy en día y me parece que tal vez no se le ha transmitido a la gente esa situación. La verdad es que la situación países financieramente es la más grave que se pueda incluso registrar, peor, la situación podría ser peor que los 80s y la gente no lo está viendo de esa forma porque no se lo han expuesto así. Me imagino ustedes que son sector salud, de ustedes están el día a día en salud, en lo que es su profesión y no en este tema y esperan que los que estén a cargo estén a cargo. Lamentablemente no ha sido así y parte de la discusión ha estado el tema del déficit fiscal. El tema del déficit fiscal tiene dos patas. Una es el gasto, que es muy malo en Costa Rica, gastamos mucho y muy mal, y el ingreso. Y cuando vemos el ingreso, ¿qué vemos? Que hay brechas de evasión muy grandes. Entonces, a tributación tienen años atacándolo y presionándolo para que mejore sus indicadores de fiscalización y de gestión. ¿Cuál fue el primer paso que tuvo tributación? Unas reformas legales desde los gobiernos de Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, donde le dieron muchísimas herramientas y muchísimo poder a tributación. El segundo paso fue los comprobantes electrónicos, donde nos obligaron a la gran mayoría de contribuyentes a decirle a tributación de previo cuánto me gano y cuánto gasto en mi negocio. Y que ahora empata y cierra con la entrada en vigencia del CABIS. ¿A partir de cuándo? Del 1 de diciembre de este año, es decir, falta poquito. Si bien inicia ahora el 1 de diciembre, el CABIS fue anunciado o el código o el catálogo de bienes y servicios desde la versión 4.3 de facturación electrónica, que eso es un tema más de operativo, más de SICU, por decirlo así, que de uno al final de cuentas, pero ya estaba ahí. En mayo se comunica que ya va a empezar CABIS y se da la fecha del 1 de diciembre. Aquí hay todo un tema que a mí, y particularmente a mí me molesta porque parte del desinterés también de la administración pública en nosotros como contribuyentes, porque en realidad nosotros nos deberían de cuidar y deberían de pensar en nosotros como la gallinita de huevos que somos, no al revés como es ahora. ¿Y por qué digo esto? Porque si el periodo fiscal termina en diciembre, ¿por qué meter una obligación de este tipo que implica un desarrollo tan fuerte en diciembre, que es el mes más importante y de más transacciones, y no hacerlo con el nuevo inicio del periodo fiscal que era enero?
Yo hice esa pregunta a tributación y la respuesta fue que el viceministro anterior, que tuvo un paso muy efímero, quiso que fuera el 1 de diciembre y ahí avanzó. Y ese es el problema de la administración pública. Por ejemplo, el viceministro que tuvimos por un cortito tiempo, cuando salió Rodrigo Chávez, era una persona que no tenía la más mínima idea de derecho tributario, de hacienda pública, de finanzas, de nada, y nos llevó a tener ahora CABIS al 1 de diciembre. Les quería comentar que la Cámara de Comercio hizo una solicitud hace unos meses, no, hace 22 días si acaso, para una prórroga en la entrada en vigencia de CABIS, pero ni siquiera la contestaron. Entonces yo no jugaría con eso y si les diría, todos tengamos claros que el 1 de diciembre va a arrancar CABIS, a menos de que nos comuniquen lo contrario, ¿ok? Entonces, partiendo de ahí, ya tenemos claro que es CABIS, es un catálogo de bienes y servicios que busca darle a la administración tributaria información y al Banco Central darle datos. Eso se vuelve muy importante, ¿por qué? Y tal vez es lo más relevante que debería de quedarse con ustedes hoy, más allá del CABIS mismo, y es el tema del control tributario. El catálogo de bienes y servicios va a darle potestades o darle información de ustedes demasiado detallada a la tributación. ¿Qué implica eso? Que su cumplimiento tributario debe ser bien bueno. ¿Por qué? Porque si no los van a agarrar. Hace 2 años ustedes podían, el sistema tributario costarricense es autodeclarativo, autodeterminativo. ¿Qué significa eso? Que yo autodeclaro, yo mismo digo cuánto gané y cuánto gasté y yo mismo determino qué impuesto me toca pagar. Puede ser que me fiscalicen, pero si no me fiscalizan, con lo que yo dije se queda tributación. Con facturación electrónica pasamos un esquema donde ya previo a que yo le diga a final de año lo que me gané o lo que me gasté, día a día con cada factura mi nombre o cada factura que yo emita, tributación ya sabe cómo me estoy comportando. Y con CABIS cierran el círculo completo y les doy un ejemplo. ¿Qué pasa? Yo soy abogado. ¿Qué pasa si yo compro el comestible y lo paso como el IVA pagado como crédito fiscal y la factura completa como gasto deducible? Tributación va a saber, gracias a CABIS, que yo compré leche, huevos, natilla, Coca-Cola, cerveza, ron, lo que ustedes quieran, pero mi actividad económica es ser abogado, eso no está vinculado. Entonces, tributación de entrada puede decirme qué pasó aquí. Eso va a ser general para todos. Y conozco muchos casos de muchos profesionales independientes que tienden a pasar como gasto deducible las compras de ropa, de viajes a la playa, hoteles y demás, precisamente bajo ese esquema de que yo mismo declaro y no se van a dar cuenta, y si se dan cuenta solo si me fiscalizan. Ahora no, ¿por qué? Porque el CABIS le va a decir a tributación con el código que fue todo lo que yo compré. Entonces automatizadamente ya va a saber por descarte y lo que estoy comprando está vinculado no con mi actividad económica, y lo que puedo hacer es simplemente rechazarlo. Nos lleva a esto, que a final de año va a pasar como en otros países, por ejemplo España, que a uno a final de periodo fiscal le dicen, le dan una declaración en borrador, una predeclaración de renta, y uno la acepta o la rechaza. Así tal cual. Tanta información se tiene que ya tributación podrá decirnos, esto le toca pagar, sí o no. Y si le da así, se presentó y va y paga el banco y se acabó. Si no, usted presentará la misma y puede que tenga cuestionamientos y problemas. Hacia eso vamos. Entonces, creo que el mensaje más importante de hoy, más allá de CABIS, es saber que CABIS identifica todo lo que vendemos y todo lo que compramos. Eso significa data para tributación y eso significa mayor control tributario. ¿Y qué implica para nosotros? Buena asesoría y un buen cumplimiento fiscal. Si no, vamos a tener problemas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con CABIS? El CABIS es un código que yo debo incluir en todos los tipos de comprobantes electrónicos. El sistema de comprobante electrónico no es de factura electrónica, en realidad es de comprobante. La factura es uno de esos comprobantes. Tenemos notas de crédito, notas de débito, es decir, en todo documento que yo vaya a emitir y que afecte un bien o un servicio de forma electrónica, debo indicar el código que corresponda a ese bien o servicio. Entonces, ¿a qué pasa aquí? Aquí, bueno, el Banco Central, junto con Tributación, hizo un trabajo gigante de agarrar la mayoría, o por decir todo, de bienes y servicios que hay en el país, categorizarlos
irlos llevando, separando hasta un número, hasta 13 dígitos que identifican todos los bienes y servicios que deberían estar o que están transándose en el mercado. Entonces, eso es básicamente lo que nos vamos a enfrentar en teoría, pero entonces en la práctica, ¿qué tenemos? En la práctica, ustedes cuando ingresen a SICU van a tener el mismo sistema ahora, solo que van a tener el código de producto o servicio. Ustedes ya podrían parametrizar gracias a los desarrollos que tiene SICU y pueden llevar automáticamente o manualmente para que el sistema tenga los bienes y servicios que ustedes transan. Entonces nada más lo van a indicar ahí y ya el sistema solo les va a permitir reconocer el bien o servicio. Esto hace que ese código inmediatamente actualice la tarifa de IVA. Pero es bien importante y bien las preguntas ahí, que si bien el código va a indicar en el detalle, por ejemplo, el detalle de lo que estoy haciendo, o la descripción, digamos, en mi caso, servicios de asesoramiento o asesoría jurídica, pero me permite a mí el detalle también editarlo. Ustedes pueden editar el detalle. Entonces, por ejemplo, ahí vi un tema de una de las preguntas sobre un tema de terapia y preguntaba, ¿hay que detallar qué tipo de terapia o a dónde? En el CABIS no, en el código no, pero ustedes lo pueden hacer en la descripción del servicio editándolo ustedes mismos, ¿ok? Lo importante es transmitir la tributación que ese fue el servicio que prestaron o que ese es el bien bajo el código, porque para ellos el código es lo que determina y automatiza. Número 1, como decía el MA en otro rollo. Y 1 de diciembre, ¿ok? 1 de diciembre es la fecha donde ustedes lo tienen que hacer. Punto número 2, ustedes lo mejor es ir determinando los códigos de los servicios o bienes que ustedes venden, que de verdad creo que es un ejercicio que no les va a tomar más de una hora. ¿Qué es el CABIS o qué busca? Es trasladarle información a tributación sobre lo que se está transando. Automáticamente define la tarifa del IVA, pero no afecta el precio de que nosotros brindamos o el servicio final per se. Creo que esas son las conclusiones más importantes.